Estás Bueno, hola, muteada. buenos días. Soy Claudia Espersamar del Servicio de Otorrino del Hospital Italiano. Y la clase de hoy es hablar un poco de HINS y vértigos centrales y repasar un poco las banderas rojas en los pacientes con vértigo. Entonces, la clase va a estar dividida en distintas partes. La primera parte es hablar un poco más del HINS y del HINS Plus, que ya se habló en las clases anteriores, pero por ahí repasar un poquito más esa parte. Después, hablar un poco de lo que es ataxia, de la maniobra de head shaking y por último, las banderas rojas que tenemos que tener muy en cuenta en los pacientes que vienen a la guardia con vértigo. Entonces, como objetivo general, la idea es diferenciar o tener herramientas para poder diferenciar el síndrome vestibular agudo de origen periférico versus el síndrome vestibular agudo de origen central. Y la idea también es fomentar la aplicación por especialistas y no especialistas que atiendan en salas de emergencia de todas estas herramientas que vamos a ver en la clase. Entonces, a modo de introducción, el síndrome vestibular agudo es un cuadro que se produce con vértigo, náuseas, nistagmo espontáneo, inestabilidad y vómitos de inicio súbito y continuo que van a durar más de 24 horas. Del 10 al 20% de las consultas por vértigo van a deberse a un síndrome vestibular agudo, y de estos el 25% va a ser de origen central vascular, y de este 25%, solo el 20% va a presentar signos de foco, con lo cual hay un gran grupo de pacientes que van a estar teniendo una causa vascular central que no van a tener el típico signo de foco que uno piensa cuando habla de un ACV isquémico o un ACV hemorrágico, sino que pueden venir directamente con el síndrome vestibular sin otros síntomas asociados. Entonces, en este gráfico de torta lo que podemos ver es que de las causas del síndrome vestibular agudo, un 63% se da por el síndrome vestibular de origen periférico, el 28% es vestibular central a causa de la PICA, la arteria cerebelosa posterior inferior, y un 8% de la AICA, que es la cerebelosa anterior inferior. Estos porcentajes por ahí varían un poquitito más, que antes habíamos dicho 25%, este es un poquitito más por el tipo de población que se eligió, pero más o menos entre un 25 y 28% se encuentran las causas de origen central en los pacientes con vestibular agudo. En la tabla de la derecha podemos observar cómo se compara las características de los pacientes que presentan un síndrome vestibular de origen periférico versus central, para tratar de determinar si estos resultados son factores estadísticamente significativos que apoyen al origen central. Y se vio que el sexo no fue algo que me vaya a orientar a la causa del síndrome vestibular agudo, pero sí la edad, el antecedente de diabetes, el antecedente de hipertensión, el paciente que presenta obesidad, con antecedentes de dislipemia, pacientes tabaquistas o enolistas. Todos estos factores son estadísticamente significativos que aumentan el riesgo de tener un síndrome vestibular agudo de causa central. Con lo cual, después vamos a ver igualmente cuando hablemos un poquito de la anamnesis, son todas preguntas que yo tengo que hacerle al paciente y también ver el tema de la edad para orientarme más a la causa del vestibular agudo. Bueno, entonces primero vamos a hablar del HINS, un poco de qué es el HINS, para qué nos sirve, y después debatir un poco la sensibilidad y la especificidad de este protocolo. Estos son dos trabajos, el de la derecha es un trabajo realizado por neurólogos, publicado en el 2016, y el de la izquierda lo que intenta es hacer un update del HINS y HINS Plus, que ahora vamos a ver bien qué diferencia hay entre el HINS y el HINS Plus, con algunas fallas y perlitas que tiene cada una de estas técnicas. Entonces, primero, dentro del HINS son siglas, el HI es por el Head Impulse Test o test de impulso cefálico. La idea del Head Impulse Test es que el paciente se va a sentar en la camilla, el observador va a estar enfrente del paciente, se va a flexionar 20 grados la cabeza del paciente y se le va a pedir que fije la mirada en algún punto fijo, generalmente en la nariz del observador para que está enfrente. Después se van a producir movimientos hacia la derecha, bruscos, o hacia la izquierda, y el paciente se le va a pedir que fije la mirada siempre en la nariz. Lo normal sería, o sea, ¿por qué se produce este reflejo? Es por el reflejo vestíbulo ocular, que lo que se produce es, por ejemplo, esta sería los ojos del paciente, y acá se ve los canales del lado derecho y el lado izquierdo. Si yo hago que el paciente gire la cabeza, cualquiera de nosotros giramos la cabeza hacia la derecha, fijando la mirada en un punto fijo,
se va a producir un movimiento contrario en los ojos de igual magnitud y amplitud que el movimiento de la cabeza para fijar la vista en frente del paciente. Eso se va a producir por el reflejo, que va a estimular vías que van a contraer músculos e inhibir otros músculos, que lo que va a permitir es fijar los ojos. Entonces, cuando yo giro la cabeza hacia la derecha, la vista va a permanecer fija por acción de estos músculos que decíamos. Sería, en este caso, si gira hacia la derecha, el recto interno del ojo derecho y el externo del ojo izquierdo. Ahora, en este video vamos a ver cómo el observador está realizando la maniobra en este paciente, sujetando la cabeza y pidiéndole que mire la nariz del observador, y se va haciendo los movimientos hacia derecha, y vemos que siempre mantiene la mirada fija en el medio. Eso es un head impulse normal. Ahora, en aquellos pacientes que van a tener una patología periférica por afectación del sistema vestibular, por ejemplo en este caso el lado derecho, este reflejo no se va a desencadenar, con lo cual el movimiento en los ojos, o sea, no van a permanecer fijos los ojos y se va a producir una sacada de acomodación. O sea, que al girar la cabeza hacia la izquierda, en este caso que va a estar el lado sano, el head impulse test va a ser normal porque el paciente va a poder fijar la mirada, pero cuando yo hago girar la cabeza hacia el lado patológico, como no se va a desencadenar el reflejo, gira la cabeza y los ojos acompañan el movimiento de la cabeza, y luego para fijar la mirada en la nariz va a ser una sacada de refijación para volver a mirar la nariz del observador. Entonces en este video vamos a observar cómo ahí está normal, y en esta, cuando va hacia la derecha, se produce el acompañamiento de los ojos y la sacada de refijación. Ese es un head impulse test patológico. Bueno, hay unos milisegundos donde a veces hay una refijación, pero no es perceptible y no es cuando el reflejo está normal. La diferencia es que cuando tenés el reflejo abrido de un lado, tenés esa sacada de corrección que no es de origen vestibular, sino que es de origen central, sí, para volver a fijar el centro el punto de la imagen en el centro de la retina. Perfecto. Bueno, entonces, cuando tenemos un paciente con un test de impulso cefálico positivo, nos orienta a lo que decíamos antes, una patología de origen vascular, pero como vamos a ver a lo largo de toda la clase, nunca hay que tomar estos hallazgos aislados, siempre hay que ir haciendo como un rejunte de resultados de cada pruebita que vamos a estar viendo en la clase. Y en base a eso, tratar de llegar a un diagnóstico. En esta tabla que tenemos... Claudia. Sí. Dijiste cuando es positivo nos va a hablar de algo de origen vascular, no de algo de origen periférico. De origen, perdón, de patología periférica vestibular. Bueno, en esta tabla acá a la derecha, también es del mismo trabajo que hablé antes, nos muestra que de todos los pacientes en esta cohorte que presentaron un síndrome vestibular de origen periférico, todos presentaron un test de impulso cefálico positivo, con lo cual es altamente sensible, pero bueno, hay pacientes que han tenido afectación de la AICA, que han presentado test de impulso cefálico positivo, con lo cual por eso digo, no hay que tomar el dato aislado, sino ver al paciente completamente, con la anamnesis completa y con el resto del examen físico. La N del Hinch nos habla del nistagmus que va a presentar el paciente. El nistagmus es un movimiento de oscilación rítmica de los ojos, que normalmente tiene una fase lenta y una fase rápida. Y vamos a denominar el lado del nistagmus hacia el lado de la fase rápida. Entonces, un movimiento de nistagmus conjugado es aquel nistagmus que presenta la misma dirección, la misma intensidad y al mismo tiempo del movimiento ocular. Y eso nos va a hablar de una patología de origen periférico. Cuando decimos que el nistagmus es disconjugado, cuando hay una asimetría entre ambos ojos, y eso tenemos que, bueno, indagar un poco más en el paciente, ver si que puede llegar a presentar algún tipo de patología ocular, alguna parálisis en los músculos de los ojos, o, bueno, si no presenta estos antecedentes y estamos sospechando por el resto del examen físico algo central, un movimiento disconjugado nos apoya más el diagnóstico de origen central. Entonces, el nistagmus puede ser unidireccional, que eso nos va a hablar de origen periférico, que hay que hacer un diagnóstico diferencial con el pseudonistagmus, que son pacientes que presentan cúmpulolitiasis del canal lateral, que pueden llegar a presentar el nistagmo espontáneo, pero cuando flexionamos la cabeza a 20 grados y esperamos unos segundos,
se va a evidenciar el cese del nistagmo. Si no cede y persiste, estaríamos hablando entonces de un nistagmus espontáneo unidireccional, que como decimos nos orienta a una patología periférica. En este video se puede ver un paciente con nistagmus unidireccional, con la fase rápida hacia izquierda, y lo que se hace es el seguimiento de la mirada con el dedo del observador o con una virome, y se evalúa la ley de Alexander. ¿Qué es lo que habla la ley de Alexander? Que ese nistagmus espontáneo que nosotros estamos viendo en el paciente va a aumentar de intensidad y frecuencia hacia la fase rápida y va a disminuir intensidad y frecuencia hacia la fase lenta, siempre manteniendo la unidireccionalidad. Eso también nos apoya el diagnóstico de origen periférico. En cambio, si al evaluar el nistagmus espontáneo del paciente, nosotros vemos que es de dirección cambiante o bidireccional, que al hacer el seguimiento, por ejemplo en este video, se produce con fase rápida hacia derecha y con el seguimiento ocular hacia la izquierda cambia la dirección del nistagmo, eso ya nos aleja de un origen periférico y ahí es cuando levantamos la banderita roja de sospechar que por ahí el nistagmus y el síndrome vestibular del paciente viene de origen central. Bueno, lo que me decía Lauti es que el nistagmus en la fase rápida, en los periféricos me estaría marcando el lado sano. Bueno. El seguimiento ocular, lo que decíamos, lo normal es que sea un seguimiento ocular continuo, sin que haya pausas entre los movimientos de los ojos. Ese es un seguimiento normal. Todos los pacientes jóvenes deberían tener un seguimiento ocular normal, pero podemos llegar a encontrar un seguimiento ocular sacádico, como se ve en este video, que eso puede llegar a verse en pacientes por ahí más añosos, pero lo habitual es, si estamos rejuntando toda la información y nos apoya el diagnóstico de central, esta es otra banderita roja que hay que tener en cuenta para sospechar un vestibular agudo de origen central. Bueno, y por otra parte del nistagmus es evaluar la morfología, ver si es de tipo de resorte, pendular o irregular. En estos casos van a ser resorte, lo que evaluamos de la fase lenta y la fase rápida, y también hay que evaluar la dirección del nistagmus. El nistagmus puede ser de tipo horizontal y tener un pequeño leve componente torsional o ser horizontal puro, y eso nos va a hablar de origen periférico. Ahí vemos en la imagen cómo sería el plano horizontal, el nistagmus rotatorio y el nistagmus vertical. Ahora, si yo tengo un paciente que el nistagmus que estoy observando en el examen físico es vertical, como se muestra en este video, o es rotatorio puro, ya nos aleja del origen periférico y levantamos nuevamente la banderita roja de sospechar y seguir buscando la causa central del síndrome vestibular. Y por último es evaluar el comportamiento del nistagmus con la supresión de fijación, que en los que son de origen periférico va a aumentar la intensidad del nistagmus. Se puede usar las gafas de Frenzel, como se evidencia acá en el video, con las gafas que se produce la supresión de la fijación visual va a aumentar el nistagmus. En los que son de origen central este efecto no se va a ver. La última parte del HINTS nos habla del test of skew, que busca una alteración en la orientación vertical ocular que se produce por un desbalance en el tono vestibular de ambos oídos. Entonces, con el paciente sentado en la camilla frente a nosotros, también se va generalmente mirando la nariz del observador o un punto fijo, y yo con un objeto, un cobertor o con las palmas de las manos voy a ir cubriendo de a uno los ojos del paciente, y como se ve en el video, lo normal es que yo al ir destapando y tapando, siempre la mirada a ambos ojos se queden fijos en el punto donde yo le dije al paciente que se quede mirando. Ahora, en este video vamos a ver cuándo es un test of skew patológico que nos orienta a una patología de origen central. Cuando yo hago la cobertura, ahí se ve cómo se eleva en el plano vertical el ojo y después se acomoda cuando dejamos de cubrir el ojo. Eso también es una banderita roja y tenemos que sospechar un vértigo de causa central. Eso es el HINTS. El HINTS Plus, lo que le asociamos es la evaluación de la audición. Siempre vamos a evaluar a los pacientes que vienen con un síndrome vestibular agudo cómo está la audición. Entonces, tanto la otoscopía como las pruebas con los diapasones, y en la anamnesis,
a orientarnos a ver si el paciente, además del síndrome vestibular, presenta una hipoacusia y nos estaría hablando de un síndrome cócleo-vestibular. Si en el examen físico por los diapasones nos da un tipo de hipoacusia neurosensorial, uno le va a pedir al paciente, además de lo que estamos viendo ahora, es una audiometría para constatar cómo está la audición del paciente. Y si tenemos un síndrome cócleo-vestibular, tenemos dos posibles diagnósticos que pueden ser por una laberintitis o puede ser de origen vascular por compromiso de la arteria cerebelosa anteroinferior. Como vemos en esta imagen, la arteria cerebelosa anteroinferior va a dar una rama que es la arteria laberíntica, que es lo que va a irrigar a todo el sistema cócleo-vestibular, con lo cual si hay un compromiso de la arteria cerebelosa anteroinferior o solamente de la arteria laberíntica, el paciente va a presentar un síndrome cócleo-vestibular. Bueno, entonces, aisladamente el síndrome cócleo-vestibular no nos tiene que, como decimos antes, vamos a ir sumando como datos para llegar a un diagnóstico. No porque un paciente venga con un cócleo-vestibular, yo tengo que sí o sí pensar que tiene un compromiso de la arteria cerebrosa anteroinferior. Entonces voy a seguir indagando y viendo y haciendo completamente el examen físico del paciente para ver si hay otros datos del examen físico que me orienten a mí a pensar que es compromiso de la AICA. Entonces, además del síndrome cócleo-vestibular, el paciente va a estar con ataxia, con disartria, puede presentar cefalea, puede presentar compromiso motor o sensitivo y puede tener compromiso de algún par craneal. Entonces son otras cosas que yo en el examen físico de estos pacientes voy a tener que sí o sí ir a buscar. Bueno, eso en cuanto al HINS y el HINS Plus. Cuando hablamos de un vértigo central, también tenemos algunas escalas de ataxia y algunas otras maniobras como el head shaking para apoyar a los diagnósticos como veníamos hablando. Entonces, para evaluar la ataxia del paciente, lo que vamos a hacer es la prueba de Romberg y la prueba de Foucault-Utenberger, que al paciente en la prueba de Romberg le pedimos que se pare con los pies más o menos a la altura de los hombros, con los brazos al costado del cuerpo y cierre los ojos. Y ahí observamos el comportamiento. En caso, por ejemplo, de que haya una pérdida del tono del lado derecho del hemicuerpo del paciente o una hipofunción del lado derecho del vestíbulo derecho, el paciente va a lateralizar o caerse hacia la derecha o hacer un paso para no caerse hacia el lado afectado. Y la prueba de Foucault-Utenberger lo que se hace es en la misma posición que está el paciente, se pide que marche levantando los pies del piso y se puede producir o una rotación hacia la derecha o una rotación hacia la izquierda, dependiendo de la patología que presente, y se dice que es positivo cuando son más o menos 45 grados que gira hacia uno o el otro lado. Y en cuanto a la ataxia, hay una escala de ataxia que se habla en estos trabajos que lo divide en 3 grados. Grado 1 es el paciente que va a presentar la inestabilidad leve a moderada, pero no, puede tener una marcha independiente, o sea, es el paciente que va a entrar al consultorio caminando a pesar de que es inestable. La escala grado 2, que es una inestabilidad severa, el paciente va a poder estar de pie, pero no va a poder caminar sin un soporte, por ahí es el paciente que viene apoyándose en el acompañante o con las paredes para entrar al consultorio, y el grado 3 es el paciente que directamente no puede pararse y va a venir entrando al consultorio en silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, en esta tablita que tenemos acá a la derecha, lo que nos muestra es que el grado 3 de ataxia no se observó en síndromes vestibulares agudos de origen periférico, sino que todos los pacientes que presentaron grado 3 de ataxia se corroboró que el origen era central. Entonces es un alto predictor de síndrome vestibular agudo de origen central, por lo cual si vemos un paciente que directamente no puede pararse cuando entra a la consulta, no tiene que levantar la banderita roja nuevamente y decir, bueno, estoy ante un síndrome de origen central. Esta otra maniobra es el head shaking. Esta maniobra lo que consiste es en nuevamente el paciente sentado, inclinamos 20 grados la cabeza, le pedimos al paciente que cierre los ojos, y en ese plano horizontal vamos a mover la cabeza del paciente de derecha a izquierda con velocidad, y en un momento le pedimos al paciente que al darle la señal tiene que abrir los ojos y mirar a un punto fijo. En un head shaking que nos orienta a un origen periférico, al hacer esta maniobra que yo estuve estimulando el canal horizontal, el paciente al fijar la mirada va a presentar un nistagmo horizontal unidireccional relacionado con el nistagmo espontáneo que ya tenía. Entonces yo al estimular el canal horizontal, el paciente va a tener un nistagmo también horizontal. En cambio, si el paciente al hacer esta maniobra, en vez de presentar el nistagmo horizontal, presenta en cualquier otro plano que yo no le estimulé, por ejemplo, presenta un nistagmo vertical, eso me orienta a que el origen puede ser de causa central.
Y esto es como para ayudar a diferenciar cuando tenemos un síndrome cócleo-vestibular, lo que decíamos antes, cómo sé si es solamente la arteria laberíntica o es compromiso de la arteria cerebelosa anterior inferior. Esta maniobra también nos ayuda, porque si nos llega a dar un cambio de la dirección o un cambio en el nistagmus en cualquier plano distinto al horizontal que yo lo estimulé, me va a hablar por ahí más de que es un compromiso de la ICA, y si el head shaking es normal, puede ser que sea solamente un compromiso de la arteria laberíntica. Entonces, como para tratar de diferenciar y de nuevo estar atentos a las banderitas rojas de si estoy ante un vértigo de origen central. Entonces, en un vértigo de origen periférico, el nistagmus espontáneo va a ser contralateral a la lesión, y el head shaking nistagmus va a ser contralateral a la lesión, o sea, va a estar en sintonía con el nistagmus espontáneo que presenta el paciente y manteniendo el canal que yo estimulé con la maniobra. En cambio, cuando sospecho de origen central, cuando tengo lo que decíamos del head shaking nistagmus pervertido, que quiere decir que va a cambiar alternantemente la dirección, head shaking nistagmus invertido, que es cuando se produce el lado opuesto al nistagmus espontáneo que presenta el paciente, cuando además de estos hallazgos tengo un test de impulso cefálico negativo, y el nistagmus es provocado por la mirada. Si yo tengo un paciente que cumple estos criterios, bueno, estoy ante un vértigo de origen central y tendría que estar un poquitito más atento y ver qué estudios pedir en el momento, ¿no? Bueno, en cuanto a los datos estadísticos de sensibilidad y especificidad, en esta tabla podemos observar que de aquellos pacientes, lo que habíamos dicho antes, con ataxia grado 3, todos los pacientes tenían una afectación de origen central. Entonces es altamente específico. El paciente que no puede pararse en la consulta por el vértigo y la inestabilidad que presenta es altamente sugestivo de un origen central. El HINTS en este trabajo presenta una sensibilidad del 100% y una especificidad del 94.4%, que es más o menos lo que se va encontrando en todos los trabajos que se va realizando, entre el 94 y 100% de sensibilidad, que es lo que más me sirve a mí para hacer en un test rápido en el consultorio, altamente sensible, que a mí me oriente a sospechar o descartar la patología central. Y lo que decíamos al principio también, si yo voy asociando los diferentes hallazgos del examen físico, me va a aumentar la sensibilidad o la especificidad. Entonces no tengo que quedarme solo con el HINTS Plus, sino también evaluar la ataxia del paciente, evaluar el head shaking. En los últimos 3 de abajo, habla que las ataxias grados 2 y 3 asociadas a un nistagmus que cambia la dirección, tiene 100% de sensibilidad para sospechar al origen central. Lo mismo que la ataxia con un test de grado 2-3, con un test de skew patológico, y la ataxia de grado 2-3 con un test de impulso cefálico normal. Bueno, y la última parte de la clase era repasar un poquito las banderas rojas en los síndromes vestibulares, y usamos este trabajo que el objetivo es evaluar la utilidad del screen bedside, es lo que le dicen al HINTS, para sospechar un stroke en un paciente con vértigo. Y lo que hace es comparar el HINTS versus el ABCD2, que es el que se realiza también para evaluar el riesgo de stroke de los pacientes que vienen a la guardia. Entonces, a modo de introducción, un stroke cerebral desapercibido tiene un alto riesgo de muerte en el paciente que lo presente, por eso es importante que uno lo detecte y tome las medidas necesarias antes de que ya sea tarde, ya esté secuelado o incluso muera el paciente. También se basa en que las tomografías solo detectan entre un 16 y un 42% de los ACVs de origen isquémico, con lo cual yo tengo de un 16 a casi un 60% de pacientes que yo no voy a detectar el ACV isquémico por la tomografía, por eso es muy importante yo hacer el examen físico y la anamnesis a conciencia. Y por último, que la resonancia dentro de las 24 horas de los síntomas puede dar un 20% de falsos negativos, o sea, hay pacientes que yo voy a hacer la resonancia, voy a ver que no tiene ninguna patología, y voy a decir, bueno, me quedo tranquilo, pero en realidad, como vamos a ver más adelante, si el paciente tiene la clínica es un punto a favor de stroke. B es blood pressure. Clau, se te cortó el sonido recién un cachito. ¿Ahora me escuchan?
Perfecto. ¿Me escuchan ahora, Rodri? Ahora sí, pero hace un ratito no se te escuchaba. ¿Hasta dónde llegué? Hasta TC. Bien. Bueno, entonces, hay pacientes que yo, como un 60% de pacientes, que le voy a pedir la tomografía y no voy a ver el ácido isquémico. Y en la resonancia son pacientes que yo le voy a pedir la resonancia dentro de las 24 horas de los síntomas, un 20% puede presentar falsos negativos, o sea, yo realizar la resonancia, ver que no presenta ningún tipo de alteración, pero en realidad hay un 20% que van a estar teniendo el ACV y yo no lo voy a detectar con la resonancia, por eso es lo que habla este trabajo de la importancia del examen físico y de la sospecha por parte del médico de que el paciente tiene un vértigo de origen central para ver si eventualmente requiere repetir la resonancia después de las 24 horas. En esta tabla entonces vemos lo que es el ABCD2, que habla de la edad mayor a 60 años es un punto a favor de riesgo de stroke, presión arterial mayor a 140 en sistólica o mayor a 90 diastólica, características clínicas del paciente, si es una debilidad unilateral, si tiene alteración en el habla o si tiene cualquier otro síntoma. La duración de los síntomas, si estamos dentro de los 10 minutos, si ya pasó una hora, si va más de una hora de los síntomas, y si el antecedente de diabetes. Si el paciente tiene antecedentes de diabetes, es un punto independiente del resto de los que hablábamos de factor de riesgo para stroke. Y abajo está de nuevo explicado el HINT, que es lo que ya veníamos viendo, y habla un poquito del INFARCT. El INFARCT es como el resultado del HINT que me orienta a una patología central. Entonces, pienso, IN es un impulso normal, un head impulse normal, o sea que no me va a dar positivo para ningún lado. El N estaría hablando del nistagmus, FA es de fast phase alternating, o sea, un nistagmus espontáneo que va a ir cambiando la fase rápida cuando yo le hago el seguimiento o cuando le hago el resto del examen físico. Y por último, el test of skew, que es refijación con el cover test. Entonces el INFARCT me habla del HIMSS, pero ya con el resultado de lo que sería de origen central. Entonces, así nos acordamos. IN, el impulso cefálico va a estar normal, FA, la fase va a estar alterada, la fase rápida va a estar alterada, y RCT es de refijación con el cover test. Bueno, en este trabajo también, lo que decíamos antes, que compara el HIMSS con el ABCD2, obtiene como conclusión que el HIMSS tiene una sensibilidad del 96.5% versus un 61.1% con el ABCD2, para detectar los síntomas vestibulares agudos de origen central. Y la especificidad del HIMSS es de 84.4% versus 62.3% del ABCD2, con lo cual en este trabajo habla de que tanto en la sensibilidad y la especificidad del HIMSS es mucho mejor que el ABCD2. En esta tabla que está aquí abajo, lo que se compara es la sensibilidad del ABCD2 y del HIMSS dependiendo del grupo etario. Entonces, pacientes, primero está en todas las edades, o sea, todos los pacientes que se evaluaron y se ve que casi el 100% en HIMSS y que queda más o menos en 60 la sensibilidad del ABCD2. Y acá lo va dividiendo en rango etario. Entonces, de 18 a 49 años, de 50 a 59 y de 60 a 92 años. Y se ve como el ABCD2 varía en la sensibilidad, casi 20% de sensibilidad para los pacientes más jóvenes y llega a lo que decíamos antes de más o menos entre 80% en los pacientes más añosos. Y lo que hace este trabajo es eso, el HIMSS no me va a variar dependiendo de la edad del paciente, en cambio el ABCD2 sí, con lo cual es más fidedigno, es más fácil que yo en una una sala de emergencia haga el HIMSS y no esté pensando en qué me va a estar variando por la edad del paciente, como sí puede llegar a pasar con el otro test. Bueno, y también, esta es una frase que está puesta en el trabajo, que lo que dice es que el HIMSS tiene mayor sensibilidad que cualquier otra estrategia diagnóstica que yo pueda aplicar en las salas de emergencias para detectar los strokes en los pacientes con síndrome vestibular agudo. Entonces, el HIMSS, como decíamos antes, nos ayuda a diferenciar si es de origen central o es de origen periférico, pero no va a hablar de una etiología
Con lo cual yo hago el HINTS y ahí, bueno, pido los estudios complementarios, la resonancia o lo que yo tenga que pedir complementariamente para hacer el diagnóstico etiológico. Y el HINTS Plus, lo que dice este trabajo también es que disminuyó en un 98% los strokes no diagnosticados, con un 87% de ahorro en costos, porque también lo que habla este trabajo es que al yo tener por ahí pacientes a los que no les hice el HINTS, y les hice el ABCD2 y sospechaba stroke, y cuando le hago las imágenes son negativas, y si yo le hubiese hecho el HINTS, en realidad no me orientaba a una patología central, me ahorro ese costo en el estudio que yo le pedí al paciente para descartar una patología que con el examen físico por ahí me quedaba un poco más tranquilo, y no era necesario pedir resonancia y tomografías en exceso en las guardias. Bueno, entonces a modo de conclusión, lo que dijimos bastante durante toda la clase, uno tiene que ir juntando hallazgos del examen físico, juntando hallazgos de la anamnesis y del estado del paciente para orientarme más hacia una patología periférica o una patología central. Entonces, repasando un poco en cuanto a la anamnesis, preguntarle al paciente la edad, si tiene antecedentes de obesidad, de diabetes, hipertensión o dislipidemia, si el paciente es tabaquista o es enolista, preguntar antecedentes personales, antecedentes cardiovasculares, antecedentes de ACV previo, y hablar de un poco del tiempo de evolución de los síntomas y buscar un signo de foco, que si bien dijimos que pueden ser que no los presente, si el paciente está presentando un signo de foco, tengo más el apoyo de que estamos ante una causa de origen central. Y ahí repasamos un poquito las 5 Ds mortales, que es lo que hay que buscar cuando sospechamos un ACV en un paciente, que el paciente no presente disfagia, diplopía, disartria, disestesias o dismetría, que eso entonces voy a buscarlo yo en el examen físico, pidiéndole al paciente que haga o el índice nariz o demás pruebas que yo pueda hacer en el consultorio para descartar que no me presente ninguna de las 5 D letales. Entonces, a modo de conclusión, hicimos como una listita de las banderas rojas para juntar, digamos, en un paciente que sospechamos un vértigo central. Entonces, primero va a ser un HINTS normal, bueno, tengo un punto en la lista a favor de que puede ser algo central. Asociado a un nistagmus vertical o rotatorio puro, o con un seguimiento anormal o de dirección cambiante, tengo otro punto a favor de origen central. Con el test of Q anormal, es un tercer punto a favor de origen central. Con el head shaking nistagmus positivo, también me orienta otro puntito a origen central. Y como dijimos antes, la ataxia grado 3 es súper importante porque me habla también de una alta sensibilidad para detectar, especificidad para detectar el síndrome vestibular agudo de origen central. Clau, no se te escucha nuevamente. ¿Me escuchás, Rodri? Ahora sí, ¿Dónde me quedé? origen central. Vas a ¿Acá? empezar. No, con las conclusiones estabas. ¿El anamnesis la vimos? No. Bueno, entonces, de nuevo, las conclusiones es lo que veníamos hablando antes, es importante ir juntando los hallazgos del examen físico, de la anamnesis y de lo que me cuenta el paciente, como en un checklist para ir sumando puntos a favor o en contra del origen central. Entonces, primero de la anamnesis, preguntar la edad del paciente, sobre todo lo que dijimos antes, si es mayor de 60 años, antecedentes de diabetes, hipertensión o dislipemia, si el paciente es obeso, preguntar por tabaquismo, por enolismo, y preguntar antecedentes personales del paciente, si es que ya tuvo antecedentes cardiovasculares, ACVs previos, y también preguntar el tiempo de evolución de los síntomas e ir a buscar los signos de foco, porque si bien dijimos que pueden no presentar signos de foco, si el paciente, además del síndrome vestibular, tiene un signo de foco, tengo mucho más datos a favor de que puede ser de origen central. Entonces ahí es cuando repasamos un poquito las 5 de mortales, que son disfagia, diplopía, disartria, disestesia o dismetría, que yo puedo preguntar en el consultorio al paciente, si tiene dificultad para tragar, evaluar si tiene la disartria, hacer una prueba de índice nariz para ver si tiene dismetría, y son como otras cosas que me van a sumar del examen físico en el consultorio para apoyarme a un diagnóstico de origen central. Entonces, a modo de conclusión, acá está un listadito
con todos los hallazgos que yo voy a ir juntando en mi checklist para orientarme al origen central del vértigo. Entonces, un paciente que viene con un síndrome vestibular agudo, con un test de impulso cefálico normal, con un nistagmus vertical o rotatorio puro, con un seguimiento anormal o un nistagmus de dirección cambiante, un test of skew anormal, un head shaking nistagmus positivo y una ataxia de grado 3, todos estos son, si tengo un paciente que presenta todo esto, digamos, tengo altísima sospecha de que es de origen central. Pero bueno, es todo lo que yo tengo que ir juntando en ese checklist que decimos, juntando los parámetros y decir, bueno, me alejo de un origen central o me acerco a una causa central para ahí después pedir resonancia y ver demás estudios que uno tiene para manejar el síndrome vestibular agudo de origen central. Eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. No sé si me escucharon ahora. Ahora sí se escuchó todo completo. Muy bien. No sé, Marina, que está con... Ahí está. Ahí volvió Mari. Estaba con problemas técnicos. Muchísimos problemas hoy. ¿Me escuchan? Vamos a empezar por ahí. Sí, sí te escucho. Sí. Bueno, muy bien, excelente, Claudia. Muchas gracias por tu presentación. Muy bien. Quiero hacer como un resumen de estas 3 charlas. Lo primero es que siempre uno hace el foco sobre la posibilidad de tener un paciente con un síndrome vestibular central, porque en realidad pone en riesgo la vida del paciente o lo puede dejar secuelado, pero las posibilidades son bajas. Digamos, del universo de vértigos que uno puede ver en una guardia, generalmente los síndromes vestibulares episódicos son los más frecuentes, BPPV entre esos. Luego vendrían los síndromes vestibulares agudos, sobre todo en la demanda espontánea, en la guardia, donde están los residentes, es más frecuente. De esos, 1 de cada 5 podría ser un accidente cerebrovascular, y de esos, 8 de cada 10, hay 2 que van a tener un síntoma de origen central que nos va a ayudar de entrada a ver que es un paciente con una patología central, y hay 8 de esos 10 pacientes que pueden no tener claramente un signo central. Entonces, la posibilidad de que nos encontremos frente a un paciente con un síndrome vestibular agudo central es baja, ¿sí? Pero tenemos que ese único que lo podemos ver, o esa poca cantidad, lo tenemos que poder pesquisar perfectamente, ¿sí? Entonces, la anamnesis es fundamental, empecemos por ahí. Buscar las 5D en la anamnesis y sacar quién es el otro paciente. Es un paciente mayor de edad, sus características físicas, si es obeso, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, son todas cositas que uno va como porotitos juntando para ir viendo después qué es lo que pasa con este paciente. Ya cuando entra el paciente uno puede ver la ataxia. Si es un paciente que no puede mantenerse por sí mismo, que viene prácticamente arrastrado, prendido completamente del familiar, es un paciente que no puede estar parado solo, es una ataxia grado 3. Eso nos orienta a patología de origen central, ¿sí? Luego tenemos que hacer el examen clínico y neurológico completo, pero lo que no tiene que faltar nunca es el HINT Plus. No es que tenemos que hacerle solo el HINT Plus, es que dentro del examen lo que nunca debe ocurrir es que falte el HINT Plus. Y que el HINT Plus, con que uno de los 3 elementos de central ya es central. ¿Se entiende? Si da un Head Impulse Test normal bilateral, ya es un paciente de origen central. Si el Skew Desviation nos da una verticalidad, una acomodación en el plano vertical, ya es de origen central. Y si el nistagmo cambia de dirección cuando le hacemos mirar al paciente hacia un lado o hacia el otro, es central. No es necesario que estén los 3 elementos patológicos, ¿sí? Con que uno de los 3 sea con estas características, ya es un paciente con un síndrome vestibular agudo de origen central. Eso está claro, ¿verdad? Bien. ¿Qué más tenemos que ver? El head shaking. El head shaking uno lo puede hacer cuando tiene dudas, cuando quiere experimentar a ver si realmente el paciente, cómo sale el head shaking. Y lo que tiene que ver es que si yo estimulo la cabeza en mi plano horizontal, estoy estimulando los canales semicirculares horizontales,
La respuesta, si es que hay una asimetría entre derecha e izquierda a nivel del aparato vestibular, tiene que ser un nistagmo en el plano horizontal. Siempre el nistagmo va a batir hacia el oído que está más activo, hacia el oído que está más sano. Y tiene que coincidir con el nistagmo espontáneo que tiene el paciente. ¿Sí? Pero no puede venir un nistagmo vertical. Yo le hago una agitación cefálica horizontal, no puede venir como respuesta un nistagmo vertical. Eso está mal, ¿sí? Entonces, eso también nos habla de algo de origen central. Entonces, el head shaking lo utilizamos cuando estamos dudosos, cuando no nos quedó claro, es una herramienta más para hacer la diferencia entre central y periférico. Con respecto a las imágenes, recuerden que las imágenes, no podemos pedir un ataque a un paciente que viene con un síndrome vestibular agudo y porque el ataque viene normal quedarnos tranquilos, porque la mayoría de los accidentes cerebrovasculares son hemorrágicos, son isquémicos. Entonces, la tomografía no se van a ver. Entonces, acordarse que porque venga con una imagen en las primeras 24 horas, no nos ayuda a definir si es central o periférico. El hint es mucho más sensible que la resonancia magnética. ¿Está? Con respecto al hint plus, la pérdida auditiva tampoco significa que cada paciente que venga con un síndrome cócleo-vestibular tenemos que salir corriendo pensando que es una ACV. No, es tener en cuenta que podría llegar a ser. Entonces, evaluarlo correctamente al paciente, pedirle las imágenes que corresponden en el tiempo que corresponde. ¿Sí? Bueno, eso era como para hacer como un resumen. Y lo otro es la cefalea. Paciente que se presenta con un síndrome vestibular agudo y tiene cefalea o tiene nucalgia, y es un paciente que nunca suele tener cefalea o nucalgia, es una bandera roja muy importante. Si es un paciente migrañoso, que es el problema que solemos tener, que es un paciente migrañoso, lo que hay que preguntarle es si el dolor de cabeza es igual en intensidad y características que su migraña que siempre tiene. Si el paciente dice que sí, que es de la misma característica, uno baja un poco la bandera roja, pero si el paciente dice es diferente, es más intensa, es de otra localización, entonces vuelve a ser una bandera roja. ¿Sí? Eso con respecto a la cefalea. Y después me parece que el resto quedó todo muy claro. No sé si tienen alguna pregunta para Claudia. No, Mari, fue muy clara, creo. Bueno, muy bien. Entonces, con la charla de hoy terminamos de la introducción de anamnesis y examen físico. Hoy a la tarde, al mediodía, mejor dicho, tenemos vértigo en los niños con la doctora Lorea, así que los esperamos a todos. Recuerden que estos videos van a quedar después subidos en el canal de YouTube, para los que no pudieron asistir lo puedan volver a ver, ¿sí? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos por venir, ¿eh?